Bueno, otro ejemplo que podemos ver de aplicaciones de los tensores en física, que más que aplicación digo yo que es como una herramienta, este es en este caso más arraigado con lo que es la mecánica, ¿no? De Newton y esto. Y en sí el movimiento bajo fuerzas centrales, ¿ok? Y bueno, para empezar ya directamente, nosotros sabemos que la derivada covariante sobre los tensores que son de rango 1,0 o del tipo 1,0, la derivada covariante actúa de esta manera. Ok, de hecho, no lo voy a encerrar, pero lo voy a subrayar así. Okay, entonces la derivada covariante de un tensor actúa de esta forma, donde esta gamma mayúscula representa lo que son los símbolos de Christoffel. ¿Ok? Estas variaciones, bueno, no variaciones, pero estos cambios que pueden sufrir los vectores bases debido a pequeños desplazamientos. ¿Ok? Porque pues en coordenadas generales los vectores base no son constantes. Y bueno, con esto en mente, nosotros sabemos que la aceleración en coordenadas cartesianas se define pues, de dos formas, ¿no? Ya sea que la aceleración sea igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o que la aceleración sea igual a la derivada la doble derivada de la posición respecto al tiempo, ¿ok? Escrito de esta manera. Y bueno, donde a raíz de la forma en la que definimos nosotros la derivada covariante, o como ya sabemos que se define, nosotros podemos definir así lo que es la velocidad, el vector velocidad, que al final de cuentas el vector velocidad es un vector 1,0, es un vector contravariante. Entonces, definimos como diferencial de x mu respecto al tiempo, más, aquí viene el término de corrección por curvatura, que sería la gamma, los símbolos de Christoffel, gamma mu nu rho, por el diferencial de x rho respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, así definimos la velocidad. Y dado que la aceleración se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, entonces tenemos que derivar esta definición de velocidad. Haciendo eso, nos queda a nosotros que la aceleración es simplemente como la segunda derivada de x mu respecto al tiempo, más lo que es todo el término de corrección por curvatura, que sería gamma mu nu rho, los símbolos de Christoffel, por el diferencial de x mu respecto al tiempo por el diferencial de x rho respecto al tiempo. ¿Okay? Y esto es la aceleración. Y pues como nosotros ya sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, donde la masa es un escalar, entonces nosotros definimos simplemente la fuerza de esta manera. Masa m a mu, aceleración, de esta manera. ¿Ok? Que de hecho, aquí me faltó una m. Ajá, perfecto. Entonces, así se define la fuerza. Y bueno, velocidad, aceleración y fuerza. Con todo esto, nosotros podemos calcular lo que es la ecuación diferencial, ¿no? Para las trayectorias, o para la trayectoria en específico de una partícula que está sometido a una fuerza central. Y más o menos lo quejamos de esta manera. Es decir, nosotros tenemos una partícula de masa m que se moverá bajo esta trayectoria que está como que una especie de arco pintada de negro. Y esta partícula, este puntito rojo, m, está pues bajo fuerzas centrales, ¿no? Es decir, siente una fuerza que lo atrae hacia el punto O, el punto de origen, pero también tiene una fuerza de repulsión de ese punto, ¿ok? Entonces hay una fuerza que lo lleva para acá, pero por su movimiento también hay una fuerza que empuja hacia afuera, ¿ok? Y ambas cosas hacen que tenga esta trayectoria que les estoy tratando de señalar aquí, ¿ok?
Y este pues es simplemente el vector velocidad, ¿no? Que siempre apunta de manera tangencial a la trayectoria. ¿Ok? Entonces, viendo esto, nosotros, o viendo este bosquejo, podemos ver que el movimiento de una partícula bajo fuerzas centrales es planar. Es decir, o sea, es circular, pero este movimiento circular vive en un plano. ¿Ok? Es un movimiento planar. Entonces, es un movimiento de dos dimensiones. Y al ser circular, podemos nosotros intuir que lo más recomendable para describir este movimiento sería usar coordenadas polares. Es decir, que en vez de utilizar coordenadas x1 y x2, vamos a utilizar las coordenadas r y θ, la coordenada radial y la coordenada angular. ¿Ok? Que de hecho aquí se ve. Como el radio r del punto radio, el vector distancia o el vector posición desde el origen hasta la partícula y el ángulo, ¿no? El ángulo que forma. Y bueno, entonces, nosotros ya quedamos que necesitamos coordenadas polares porque el movimiento es planar. Entonces escribimos la aceleración en coordenadas polares. Y para esto notamos una cosa de volada. Nosotros en ejercicios anteriores ya hemos hecho esto. Ya hemos encontrado los símbolos de Christoffel que nos sirven o que son distintos de cero en coordenadas polares. Y son justamente estos de aquí. El símbolo gamma 122, que es el gamma r θ θ, que vale menos r, ¿ok? Donde pues aquí vemos que mu es r, nu es θ y rho es θ, ¿ok? Y también este otro símbolo que es gamma θ r rho será igual a gamma θ θ r, serán iguales a 1 sobre r. Y esta igualdad de aquí, recordemos que es debido a que los símbolos de Christoffel presentan simetría bajo la permutación de estos dos índices. ¿Ok? Y bueno, esto es igual a 1 sobre r. ¿Ok? Y sustituyendo acá y haciendo las debidas expansiones, vamos a decir, donde mu sea igual a 1, que representa r, luego que sea igual a 2, que representa θ, lo mismo para nu y lo mismo para rho. Haciendo todo eso y quedándonos con los que son distintos de 0, perdón, sería este de aquí, el 1 sobre r y el menos r, nos quedan dos cosas. Nos queda, primero, que la aceleración radial a r será igual a, primero, la segunda derivada de xr respecto al tiempo, más el símbolo de Christoffel, gamma r θ θ, por diferencial x θ respecto al tiempo, y otra vez, ¿no? Diferencial de x θ respecto al tiempo, que sustituyendo esto, este menos r acá, nos quedaría que la aceleración en la coordenada radial es simplemente como la segunda derivada de xr respecto al tiempo menos r por diferencial de x θ respecto al tiempo al cuadrado. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, noten que si el movimiento no fuese circular y fuese, vamos a decirlo, rectilíneo, todo esto sería cero y nos quedaría simplemente esta derivada, esta segunda derivada, tal como nosotros lo conocemos. Y bueno, por otro lado, vamos a tener la aceleración angular, o la aceleración de la parte angular a θ, la segunda derivada xθ respecto al tiempo, más los dos símbolos de Christoffel, ¿no? Que tenemos gamma θ r θ más gamma θ θ r, ¿ok?
Entonces sustituimos este resultado de aquí, tanto aquí como aquí, lo sumamos. Y bueno, aquí tenemos diferencial de xr respecto al tiempo por diferencial de xz respecto al tiempo. Nos queda simplemente como diferencial segunda derivada de xz respecto al tiempo más 2 sobre r por diferencial de xr respecto al tiempo y diferencial de xz respecto al tiempo. Perfecto. Y para no perdernos ya más, definimos que x1 es xr, que es la coordenada radial, simplemente r, y que x2 es la coordenada angular, que es simplemente θ. ¿Ok? Entonces, sustituyendo esta convención, nos queda 1, que la aceleración radial se escribe de esta manera. ¿Ok? ¿Dónde está? Ajá, esto de aquí pasa a ser esto de acá. Déjenlo borro. Y la aceleración angular, que la podemos escribir de esta manera, o reescribirla de esta forma de acá abajo, que es la que se suele usar más. Y esto simplemente es la aceleración en la coordenada angular. Perfecto. Entonces, aquí estamos viendo que tenemos dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, pero hay que seguirle trabajando. Y bueno, vemos que tenemos dos coordenadas de la aceleración, una radial y una angular. Y como la fuerza se escribe en términos de la aceleración, entonces vamos a tener dos coordenadas para la fuerza, dos componentes, una F1 y una F2, donde F1 vamos a decir que es la fuerza en la coordenada radial, que es este de aquí, que simplemente es M por AR, este AR que nosotros tenemos aquí arriba, este de aquí, y luego simplemente la F2, que es la fuerza de la coordenada angular, que sería, bueno, esta M de aquí, de la masa, y la aceleración de la coordenada angular, que sería esto de aquí, que es justamente este de acá, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, recordemos también que el momento angular, que le llamamos L, bajo estos movimientos circulares, planares, debido a las fuerzas centrales, se conserva. ¿Ok? O sea, el momento angular se conserva en el movimiento de fuerzas centrales. Y recordamos que, y de hecho, bueno, en el bosquejo lo podemos ver. Esta L es el momento angular y apunta de manera perpendicular al movimiento de la partícula. ¿Ok? Apunta perpendicular al plano de movimiento. Entonces, como es constante, y nosotros recordamos que el momento angular se define como m radio al cuadrado por la derivada de θ respecto al tiempo. Entonces, esta forma de aquí tiene que ser igual a Q, una constante, que vamos a llamarle Q. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, vemos que en la parte de la fuerza de la coordenada angular tenemos justamente m, r cuadrada, diferencial de θ respecto a t, diferencial de θ respecto a t. Entonces reescribimos esto de aquí de amarillo como L, que es constante igual a Q. Entonces hacemos eso y nos queda simplemente que la ecuación de la fuerza en la coordenada angular se reduce a esto de aquí, a r cuadrada derivada de θ respecto al tiempo. Podríamos haber puesto aquí m y aquí q,
pero pues pasando la m acá, nos quedaría q sobre m, y esto a final de cuentas sigue siendo una constante, ¿verdad? Entonces, pues, simplemente escribimos constante. ¿Dónde? A ver, despejando, simplemente despejando, pues, este término de la derivada, nos queda simplemente como la derivada de teta respecto al tiempo es igual a q sobre r cuadrada, ¿ok? Así nada más. Entonces, podemos dejarlo así como constante, o podemos dejarlo como q sobre r cuadrada. Podemos ignorar la m de mientras, al final de cuentas, pues es una constante, no pasa nada. Y bueno, esto de aquí lo sustituimos justamente en la fuerza de la coordenada radial. Es decir, este derivada de teta respecto al tiempo lo sustituimos aquí. Ok. Lo sustituimos y nos queda que f en la coordenada r es igual a esto. M, segunda derivada de r respecto al tiempo, menos mr q sobre r cuadrado, todo esto al cuadrado. ¿Ok? Y pues factorizando las m's, nos queda esto de aquí. Bueno, factorizando las m's y acá haciendo, pues considerando el movimiento de estas r's, ¿no? El álgebra que pueda hacer. Sería aquí una r al cuadrado es r a la cuarta. Y tenemos una r aquí arriba, entonces queda como una r al cubo. Aquí. ¿Ok? Y bueno. Después, si hacemos nosotros un cambio de variable, es decir, vamos a decir que el cambio de variable sea u igual a 1 sobre r, entonces esta ecuación de aquí, esto es simplemente álgebra. Esto, si lo quieren replicar, tienen que llegar a que la ecuación diferencial pasa a ser esta de aquí. ¿Ok? La segunda derivada de u respecto a teta más u será igual a menos f1 sobre mq cuadrada u cuadrada. ¿Ok? Y bien, si f1, que en sí en vez de f1 pues es fr. ¿Ok? No pasa nada. Y bueno, es... O sea, sí, hacemos este cambio de variable a esta ecuación diferencial. O sea, a fr igual a esto. ¿Ok? Le aplicamos este cambio de variable y nos lleva a esto de aquí. ¿Ok? Y si nosotros consideramos que la fuerza de la coordenada radial es igual a menos k sobre r cuadrada, donde si u es igual a sobre r, entonces esto es igual a menos k u cuadrada. Este tipo de fuerza de menos k sobre r cuadrada es el caso gravitacional, ¿ok? Si la fuerza en la coordenada radial está dada por el caso gravitacional en la que varía con el cuadrado de la distancia, donde k es mayor que 0, entonces esta ecuación diferencial pasa a ser esta de aquí. ¿Ok? Tuve que ponerle pausa al video tantito. Pero bueno, regresando al punto, hacíamos el caso gravitacional de la fuerza radial de menos k sobre r cuadrada y considerábamos este cambio de variable hecho, tal que la fuerza radial la escribiéramos como menos k u cuadrada. Ajá. Y haciendo eso, simplemente nos quedaba que la ecuación diferencial la escribíamos de esta manera. Derivada de u la segunda derivada de u respecto a teta más u, que sería igual a k sobre m q cuadrada. Y justamente esto de aquí, que está en rojo, es una constante que vamos a renombrar como una q mayúscula, ¿ok?
Ujú. Entonces, haciendo esto, tendríamos que la ecuación diferencial a resolver sería esta de aquí. Esta sería la ecuación diferencial a resolver. Y la solución, porque no va al caso solucionar esto, o sea, al menos no aquí, no es parte del curso, pero si quieren lo pueden hacer por su cuenta. Bueno, eso y que más aparte sí hay que ponerle un poco el diente a esta ecuación diferencial debido a que sí se necesitan usar un poquito ahí métodos matemáticos, ¿no? De la física para hacer esto. Pero bueno, el punto es de que resolviendo esta ecuación diferencial, su solución va a quedar como u igual a p coseno de teta más u. ¿Ok? Esta va a ser la solución. Y si hacemos el regreso del cambio de variable, es decir, regresamos de este cambio de variable, nos va a quedar que la solución se va a escribir de esta manera de aquí. R igual a 1 sobre Q sobre 1 más epsilon coseno de teta. Esta sería la solución y esta solución de aquí representa la ecuación de las cónicas, ¿ok? De las trayectorias cónicas, donde pues pueden ser las trayectorias circulares, elípticas, parabólicas o hiperbólicas, ¿ok? Y todas estas trayectorias estarán, ahora sí que dependerán tan mucho sobre todo sobre el parámetro epsilon, que básicamente es la excentricidad, ¿ok? Entonces, esta ecuación de aquí es el resultado de lo que sería nuestro planteamiento de movimiento bajo fuerzas centrales. Entonces, como resumen o como resumen de este video, lo que hicimos fue plantear el movimiento bajo fuerzas centrales, ver cómo poder describir el movimiento o la trayectoria de una partícula debido a las fuerzas centrales. Empezamos con la derivada covariante, definimos de manera más general lo que es la velocidad, la aceleración y la fuerza, ¿ok? Bueno, en los términos del símbolos de Christoffel, ¿ok? Y esto debido a que nos damos cuenta que la partícula bajo fuerzas centrales es un movimiento circular, planar, o sea, es un movimiento, pues sí, circular, vamos a decirlo así, que vive sobre un plano, ¿ok? Entonces cambiábamos a coordenadas polares, y al cambiar a coordenadas polares necesitábamos calcular los símbolos de Christoffel para poder tener en cuenta los cambios en de los vectores bases de las respectivas coordenadas, sea r y θ. Ok, haciendo eso, fuimos desarrollando las ecuaciones diferenciales, tal que nos quedara primero las aceleraciones radiales y angulares, y después las fuerzas, fuerza radial y fuerza angular. Ok, para después, pues bueno, tenemos el momento angular L que se conserva, entonces una ecuación diferencial se reduce a este de aquí. Bueno, las dos ecuaciones diferenciales se reducen a esto de aquí. Bueno, una se reduce a esto de aquí, perdón, la de la fuerza angular, y después esto lo sustituimos en la fuerza radial, tal que nos quede esto de aquí, y después hacemos este cambio de variable para que nos quedara esto de aquí. Y si considerábamos el caso gravitacional, donde f de r varía de manera inversa al cuadrado de la distancia, entonces todo esto se reduce a esta ecuación de aquí, en la que otra vez spoiler, en la que teníamos que la solución es la ecuación cónica, ¿ok? Entonces, para no confundir, esta ecuación cónica, esta es la solución para el caso gravitacional, ¿ok? El caso gravitacional en la que se rige el movimiento planetario, ¿no? Las leyes de Kepler y todo esto. Entonces, sí. Esto es lo que quería llegar. Y aquí podemos ver otra vez cómo los tensores surgen como otra herramienta para poder deducir ecuaciones diferenciales. Y en este caso, la trayectoria de una partícula bajo una fuerza central gravitacional. ¿Ok?
Entonces sí, esto sería todo por este video.